Este programa contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. Esa noche parece más bien un sueño. Vaya, todo borroso, como una pesadilla. Y me cuesta hilar los hechos. Me va a costar un poco recordarlo. Es el asesino en serie más conocido de Estados Unidos. Voy a matarte. Con su atractivo y carisma, se gana la confianza de las víctimas. Hola, ¿me echas una mano con estos libros? Algunas de las personas más malignas que te puedes encontrar parecen ser las más agradables. ¿Te ayudo? Sí, si no te importa, es un momentito. Sin problema. Luego las asesina para saciar sus instintos perversos. Al parecer, a Ted Bundy le gustaba mantener relaciones con cadáveres de mujeres, a lo mejor porque no podían negarse o por una cuestión de control. Lo han apresado y se ha fugado 2 veces. Y ahora las autoridades creen tener las pruebas que podrían poner fin a su matanza. Era el rey de los manipuladores. Creo que manipuló a todas las personas que tuvieron contacto con él de alguna u otra forma. A mi parecer, manipulaba a todas las personas para sacar siempre algo de ellas. Ha servido de inspiración para personajes como Buffalo Bill en El silencio de los corderos. Es horrible hasta decirlo. Pero cogió un puñal y le rajó el cuello mientras la violaba. Esto es Ted Bundy, asesino en serie. ...1978... Un asesino en serie ha sembrado el pánico en Estados Unidos. Hay más de 20 desaparecidas y asesinadas en los estados de Washington, Oregón, Utah, Idaho y Colorado. Reconoció haber cortado media docena de cabezas. Hay una orden de búsqueda a nivel nacional que ha llevado a las autoridades a Florida, donde el asesino ha comenzado una carnicería caótica que ha dejado 3 mujeres heridas y 2 muertas. Estaba intentando matar a todas las que pudiera, de una vez. Y a casi 50 kilómetros de allí, ha hecho algo inimaginable. Engañar a una niña inocente que iba de camino a clase. Hablamos de una niña que no puede resistirse. Ni se te ocurra. Ha dejado cabos sueltos, testigos y algunas pruebas físicas. Pero por increíble que parezca, lo han detenido en un control de tráfico. ¡Salga del vehículo! Mientras Ted Bundy está en una celda de la cárcel de Pensacola, las autoridades buscan desesperadamente a Kimberly Leach, la menor de 12 años desaparecida. Unen algunas piezas por la furgoneta robada. La búsqueda les lleva a los pantanos del Parque Estatal del Río Suwannee, en State Park, Florida, donde en una caseta abandonada dan con la repugnante realidad: el cadáver mutilado de Kimberly Leach. La violó, pero no la estranguló. Es horrible hasta decirlo, pero cogió un puñal y le rajó el cuello mientras la violaba. Eso cambió su modus operandi. Con el ataque a las chicas de Chi Omega y el cadáver abandonado y mutilado de Kimberly Leach, las autoridades han tomado conciencia de la perversión del asesino. Ted Bundy tenía algo muy primitivo, una bestia por dentro. Era una criatura con un hambre demoníaca. Tenía algo muy salvaje. Por lo general, queremos dejar atrás nuestras tendencias animales. Es el pilar de la cultura y la civilización. Ted podía decidir formar parte de la sociedad, ser civilizado, hacerse abogado y ganarse un buen sueldo, u optar por alimentar y avivar la oscuridad, la bestia que llevaba dentro. Por algún motivo alentó a su oscuridad y eso le concedió la facultad de hacer cosas extremadamente violentas. En julio, Ted Bundy es imputado, por un lado, por el secuestro y asesinato de Kimberly Leach, y por otro, por los asesinatos de las chicas de la Chi Omega,
Lisa Levy y Margaret Bowman. Para resolver el caso pronto y seguramente para que las familias respiren en paz, la Fiscalía ofrece un acuerdo. Lo que se pedía era que Bundy se declarara culpable de los cargos, de todos los cargos del caso de las de Chi Omega, así como los de Kimberly Leach. En resumen, la postura de la Fiscalía era garantizar que encarcelaran a Bundy y que nunca más pisara la calle para que no volviera a hacer algo así. Aunque Bundy pretendía representarse a sí mismo de nuevo, el reconocido abogado penalista Millard Farmer le aconsejó que aceptara el acuerdo. Incluso le trajo a su novia, Carol Boom, y a su madre para convencerle. Es un buen hombre, es cariñoso y educado. ¿Está segura de que le absolverán? Eso quiero pensar, pero no estoy segura. ¿A la izquierda? En mayo, en la audiencia preliminar, la sala está a rebosar. La policía y las familias están en el juzgado para escuchar lo que creen que será la confesión de Ted Bundy. Sin embargo, hace todo lo contrario. Insulta a sus abogados y rompe el acuerdo. Al inicio del pleito, Bundy se levantó y empezó a dar un discurso, a criticar a todos los que participaban en la investigación y en los casos. El fiscal del caso de Kimberly Leach y yo nos miramos. Nos levantamos y dijimos, retiramos el acuerdo. Ted Bundy no pudo resistirse. Como quería hacerse el letrado, hizo caso omiso a sus abogados, porque él sabía más que ellos. Creo que pensaba que el jurado lo vería tan convincente que tendrían que reconocer que no era culpable solo porque era don Carisma, era don Ted Bundy. Después de esto, sus abogados pierden la esperanza. Bundy parece estar más interesado en pavonearse que en salir con vida. Tiene que ver con su psicopatología, la necesidad de pomposidad, de mostrar la fachada a la gente de soy maravilloso, soy genial, todo lo hago bien, soy mejor que todo el mundo. Creo que Ted Bundy se creía más listo que nadie, incluso más listo que los grandes abogados que podían haberle representado. Pensaba que era el mejor para el puesto. De hecho, más de una vez dijo que él era el abogado más cualificado para representarse. A Ted Bundy ahora le esperan 2 juicios por los asesinatos de la menor Kimberly Leach y de las jóvenes de la hermandad Chi Omega. En junio comienza el juicio por estos últimos asesinatos en Miami, Florida. El juicio es todo un fenómeno al que solicitan asistir más de 250 reporteros del mundo entero. Es también el primer juicio televisado de la historia estadounidense. Es el caso número 1 de la Fiscalía General de este estado y por eso hemos invertido más recursos en este caso que en ningún otro de su índole hasta la fecha en toda la historia del estado de Florida. Me declaro inocente. Era un circo mediático. Había representantes de todos los medios, de todos los periódicos que te puedas imaginar de Estados Unidos y también algunos corresponsales extranjeros. Había cámaras de televisión y cámaras haciendo fotos durante todo el juicio. Y la estrella de este fenómeno televisivo es Ted Bundy, asesorado por sus abogados, pero que se representará a sí mismo y será el protagonista sobre el escenario. Parece que los juicios y representarse a él mismo eran como otro teatro. Era una forma de hacerse notar y ser la estrella de la obra. Ansiaba recibir toda esa atención. Le encantaba ser el foco de los medios, por así decirlo. Actuaba para las cámaras muchísimo, por supuesto, no creo que quepa la menor duda. La fiscalía pisa fuerte, pero no tiene pruebas sólidas. Llama a testificar a la superviviente Cheryl Thomas, que llega cojeando debido a sus heridas. Con 5 fracturas craneales, la mandíbula rota y una pérdida de audición permanente, a Cheryl le han destrozado su sueño de ser bailarina profesional. Unas imágenes muy gráficas que dejan atónitos a los miembros del jurado. Algunos hasta lloran.
Cuando Cheryl Thomas entró en la sala, todo el mundo se quedó boquiabierto porque vieron a una mujer joven y guapa que iba a ser bailarina, cojeando hasta el estrado, perdiendo el equilibrio porque le habían reventado el oído interno en el ataque. Aunque no identificó a Ted Bundy, su lenguaje corporal y sus movimientos lo decían todo. Luego declara una de las chicas de la Chi Omega, Nita Neri, que describe una silueta borrosa que salía de la hermandad. Pero Bundy y sus abogados logran que su testimonio se considere incoherente e indeterminado. Fue un visto y no visto de Ted Bundy. Pasó por delante con un palo como de golf. No había luz e iba corriendo así que apenas lo vio. Solo lo vio de perfil. Pero su declaración se tildó de poco fiable porque fue algo muy efímero. Durante todo el juicio, Ted Bundy actúa como el protagonista de la obra. Contrainterroga a los testigos con todas las florituras de un abogado de la tele, pero le sale el tiro por la culata. Se le daba muy bien rebatir los pequeños matices, obtener mini victorias por aquí y allá. Creía haber convencido al jurado, pero no los había conmovido. No parecía preocupado en absoluto por los delitos de los que se le acusaba. Él quería ser como Perry Mason, se deleitaba en ello, lo disfrutaba, parecía arrogante e irritaba al jurado. No era consciente de lo mal que estaba quedando, aunque pudo hacerse el abogado, que era un sueño suyo desde hacía tiempo. Y al final, el caso se reduce a unas pruebas forenses sorprendentes. Las mordeduras en el cuerpo de Lisa Levy. Antes de ese caso, nunca se había presentado una mordedura como prueba en los juzgados del estado de Florida. Nunca se habían admitido a juicio, así que tuvimos que dejar muy claro que constituían pruebas científicas fiables. A Lisa Levy la habían mordido 2 veces. Los odontólogos forenses cuentan que el asesino tiene unas protuberancias únicas en los incisivos inferiores, iguales que las del molde de los dientes de Ted Bundy. Era una marca de 2 mordeduras, es decir, que la persona que las dejó mordió una vez, luego se apartó y luego volvió a morder. Por eso, había 2 marcas más o menos por la misma zona. Con esta mordedura y con el molde de los dientes de Bundy, que se hizo conforme a la orden judicial, los odontólogos forenses del caso pudieron identificar correctamente a Bundy como la persona que dejó las mordeduras esa noche. Tras 3 semanas escuchando declaraciones, el jurado se retira. Bundy se muestra sorprendentemente optimista. Cree que un miembro del jurado, un camionero, está de su parte. Podría haber desacuerdos. Además, se escuchan risas desde la sala del jurado. ¿Y si lo absuelven? Si me absolvían a los 3, a los 4 años desde ese momento, ¿qué me quedaría? Me pregunté si podría estudiar Derecho, si mis amigos podrían volver a mirarme a la cara, si podría volver a ser Ted Bundy. Y me dije que tanto si quedaba libre al día siguiente como si quedaba libre a los 4 años, igualmente iba a tener que empezar una vida desde cero, lejos de mi anterior vida, tanto de forma legítima como ilegítima. Claro. Entonces esa era mi prioridad. Las imágenes de la escena del crimen han sido un golpe duro para el jurado. Pero el caso gira en torno a las marcas dentales forenses, 2 mordidas en las nalgas de la víctima. Ted Bundy tenía especial cuidado de no dejar ninguna prueba. Ignoraba que las mordeduras eran casi tan únicas como las huellas dactilares. Eso no eran unos mordisquitos, eran bocados. Casi parecía que quería morder y arrancar la carne. Era como de un perro con la rabia. Por eso, no solo indicaban lo bestia que era Ted Bundy, sino que también eran la mejor prueba forense que se tenía contra él. Después de 6 horas deliberando, el jurado regresa a la sala del juicio. Apartan la mirada.
Creo que el jurado estaba cansado, como todos. Se habían pasado 6 semanas o así sin ver a su familia, sin estar en su casa, sin ir al trabajo. Por el presente, este jurado le declara culpable de asesinato en primer grado. Se declara a Ted Bundy culpable de 2 delitos de robo, 3 delitos de intento de asesinato en primer grado y 2 delitos de asesinato en primer grado. Está perplejo, indignado y a la defensiva. La reacción de Bundy fue como que no se creía que el jurado lo hubiera declarado culpable, ni que el juez lo condenara. Afirmaba repetidamente que no era culpable y que él no lo había hecho. A la hora de imponer la sentencia, la madre de Bundy, Louise, sale a defender a su hijo y su educación. Todos en la familia estamos destrozados, pero lo seguiremos apoyando porque sabemos que es inocente y sus amigos también. Louise Bundy suplicó al jurado que perdonaran la vida de su hijo. Les dijo que la pena de muerte estaba mal, que era una brutalidad, que era medieval. Pero Larry Simpson recordó al jurado que ninguna de las víctimas de Ted Bundy había tenido ahí a su madre para suplicarle a Ted que le perdonara la vida. Por los asesinatos de las chicas de la Chi Omega, Margaret Bowman y Lisa Levy, Theodore Robert Bundy se le condena a pena de muerte. El juez condena a Ted Bundy a la pena de muerte en la silla eléctrica. A pesar de sus horribles crímenes, el juez Coward valoró el potencial de Bundy. Vio que podía haber llegado a ser un buen abogado. Incluso se lo hizo saber. Es usted muy inteligente. Podría haber sido un buen abogado. Ojalá le hubiera visto ejercer como tal, pero ha tomado otro camino. Aunque también era consciente de la gravedad de los crímenes, al condenarle, dijo que habían sido extremadamente crueles, malvados y perversos. Aún así, por raro que parezca, Ted Bundy le dijo que no podía aceptar el veredicto, como si pudiera elegir. Y el juez Coward le dio la respuesta perfecta. Señor, su nombre aparece en la sentencia. Seis meses después, Ted Bundy se enfrenta a su segundo juicio por asesinato, por un crimen mucho más perturbador y malvado que los de la Chi Omega. Si es que eso es posible. El asesinato de la niña de 12 años Kimberly Leach. Se acusa a Bundy de secuestrarla de camino al instituto, violarla, asesinarla y abandonar su cuerpo en una caseta. En el juicio de Kimberly Leach, vimos a Bundy completamente distinto. Ya no era ese personaje seguro de sí mismo y carismático que manipulaba al jurado y a las masas. Se transformó en un niño acusica que se enfadaba con nada. Si decían algo que no le gustaba, se ponía a gritar «¡Mentira, mentira!». Hubo un momento en el que hasta intentó irse cabreado de la sala. La fiscalía del juicio de Kimberly Leach basa su postura en 3 testigos. Un guardia de tráfico que vio al imputado cerca del colegio. Un conductor que vio a un hombre peleándose con alguien en el asiento del copiloto. Y un enfermero de camino a casa que vio al imputado metiendo a la fuerza a una niña en una furgoneta. Pero la defensa logra desacreditar a los testigos porque sus declaraciones son incongruentes e incoherentes. Y porque ninguno de los 3 fue capaz de identificar a Bundy antes de que saliera por la televisión, lo que sesga su juicio. El caso se reduce a las pruebas forenses. Los técnicos rebuscan por la furgoneta entera. En su interior encuentran hilos de la ropa de Kim. Hilos iguales a los de la ropa que estaba tirada por la escena del crimen. Para más INRI, los forenses descubren fibras de la chaqueta azul de Bundy en los calcetines y los vaqueros de Kim, así como en la furgoneta. Según las pruebas, está claro que Kim estuvo en la parte trasera de la furgoneta y que Bundy la llevó a la caseta. La caseta en la que encontraron a Kimberly Leach era un escenario peculiar. Es un lugar horrible y brutal, y considero
que es horrible dejar ahí a una víctima, y más siendo una niña de 12 años, que la había violado, le había dado una paliza hasta matarla. Un lugar terrible, muy feo. Es humillante que encima la dejara tirada en una caseta. A diferencia de los juicios previos, en este, Ted Bundy deja que lo representen. Sus abogados llaman a declarar a 2 testigos que aseguran haber visto a Kimberly Leach haciendo autostop y a un médico forense que dice que no se puede descartar por completo que la causa de la muerte fuera un accidente o el suicidio. La defensa era capaz de presentar cualquier cosa, pero para la fiscalía estaba claro que la víctima era una niña feliz. No había problema alguno con sus padres que yo recuerde. Nada registrado de que supieran o vieran algo raro. Lo del suicidio parecía casi de risa. Pero bueno, también es el trabajo de la defensa presentar cualquier cosa, incluso las más estrambóticas. El jurado se retira para reflexionar sobre su veredicto. Casi todo el mundo cree que lo declararán culpable. Incluso el mismo Ted Bundy. ¿Tú sabes lo que va a pasar si esto se hace público? Mira, con solo decir a quién, cuándo y el número de cuerpos, es que con eso ya va a ser bastante grave de por sí. Apenas 7 horas después, el jurado vuelve con un veredicto. Se le declara culpable de asesinato en primer grado y se le condena a muerte. Dos días después, durante la fase penal del juicio, Bundy, tan teatral como siempre, hace algo fuera de lo común. ¿Quieres casarte conmigo? Durante los meses previos al juicio, la novia de Ted Bundy, Carol Ann Boone, le ha dedicado todo su tiempo. Lo de la pena de muerte tampoco es para tanto. Se había mudado a Florida para estar más cerca de él. Te echaba de menos. ¿Y yo? Era una defensora acérrima de Ted. Y a él le gustaba eso. Ted se las apañaba solo. Pero si había alguien dispuesto a seguirle la corriente, para defenderle y ponerse de su parte, lo aprovechaba. Creo que la tuvo engañada la mayor parte de su relación. A la hora de la verdad, aunque era muy manipulador, también era guapo y cariñoso cuando quería. Creo que estaba enamorada de él de verdad. Carol quiere casarse con Ted, pero no había encontrado a nadie que oficie la ceremonia hasta este momento. Bundy ha dado con una solución por una ley arcaica de Florida. Hizo algo muy raro, pero es que se puede hacer. Es legal en Florida. ¿Quieres casarte conmigo? Carol está en el estrado cuando Bundy hace algo de lo más increíble: ser el novio y a la vez el oficiante de su boda. Ante la sala y ante el mundo, pronuncia sus votos a Carol Ann Boone. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Yo nos declaro marido y mujer. Todo esto era para alimentar al personaje que proyectaba a la gente de: no soy el asesino que decís que soy, solo soy Ted Bundy. Hablad con Carol, que ella sabe quién soy. Se va a casar conmigo aquí delante de todo el mundo. Era como si la sala fuera su escenario. Fue algo muy histriónico. Que Ted Bundy se casara con su novia en mitad de un juicio por asesinato fue el colmo de los colmos, porque es una falta de respeto gravísima si recordamos que la víctima era una niña de 12 años. Fue casi como bailar sobre su tumba. Creo que Ted Bundy pensó que a lo mejor eso lo humanizaba, pero, en mi opinión, le hizo parecer mucho más cruel, mucho más psicópata y mucho más monstruoso. Yo nos declaro marido y mujer. Cinco días después, Ted Bundy es condenado a cadena perpetua por el cargo de secuestro y condenado a muerte en la silla eléctrica por el asesinato de Kimberly Leach. Ahora se enfrenta a varias penas de muerte. Para mí, que la pena de muerte es demasiado poco. Deberían colgarlo del Capitolio boca abajo y que lo apedrearan hasta la muerte. Y fugarse no es una posibilidad.
Permanece en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida, bajo vigilancia constante. En agosto, Carol Ann Boone, la servicial novia y ahora esposa de Ted Bundy, convence a dos reporteros de la revista Newsweek, Stephen Michaud y Hugh Ainsworth, para que escriban un libro sobre Bundy. Bueno, Ted, hoy vamos a grabar una sesión cortita y quiero que te sientas a gusto para contar lo que quieras, ¿vale? Vale. Su novia tiene la esperanza de que muestren su inocencia. ¿Por dónde quieres que empiece? Sin embargo, desenmascaran su mal interior. Un ser al que Bundy se refiere como el ente. Esta enfermedad se apoderó de mí. Era una parte siniestra de él, algo de lo que habló con naturalidad. Creo que en un principio intentó reprimirla, pero que con el tiempo dejó que esa parte siniestra asumiera el mando y le dirigiera y se apoderó de él. De las más jovencitas, no me gusta mucho hablar. Esa parte siniestra o esa bestia o como quiera que lo llamara podría ser una simple excusa. Posiblemente fuera un medio para que un criminal como él, un asesino, eludiera la responsabilidad de sus delitos, porque decía, es que no era yo, era la bestia que llevo dentro que no puedo controlar. En las entrevistas no se averigua nada que pueda corroborar la inocencia de Bundy, pero el libro dispara las ventas y su familia gana un dinero que les viene de perlas para hacer frente a un nuevo cargo. En agosto de 1981, y a pesar de la prohibición de contacto físico entre los reclusos del corredor de la muerte y sus visitas, Carol da a luz a una niña. Por dinero los guardias miraban para otro lado y la gente podía hacer ciertas cosas y así se quedó embarazada. Se cree que los guardias hicieron la vista gorda y les cedieron un poco de intimidad. Y así vino su hija al mundo. Tras 8 años de recursos desestimados y estratagemas legales, a Ted Bundy se le agota el tiempo. El Tribunal Supremo de Florida rechaza su última apelación. Las autoridades no se creen nada de lo que sale de la boca de Bundy. Me está costando muchísimo como miembro de este tribunal entender cómo es que esto no se ha considerado todavía como un intento de obstrucción a la justicia. A un mes de la fecha de su ejecución, Ted Bundy declara que está dispuesto a confesar todos sus asesinatos. No habrá más medias verdades. Promete hablar de todo, incluso sobre las víctimas secretas de las que nadie sabe nada hasta ahora. Hablando en plata, la golpeé y la dejé inconsciente. La estrangulé y la drogué en una arboleda que había por allí. Después hice lo de siempre, como digo yo. Aunque bueno, me salté algún que otro paso y tenía que regresar a terminarlo todo bien. Pero me resulta muy difícil contar esto ahora. Apenas con unos días por delante, empieza a contar la verdad sobre casos no resueltos de importancia singular para el policía del estado de Washington, Robert Keppel. Quería confesar los asesinatos para salvar el pellejo. Vamos, largar para alargar. Y Robert le dijo que si quería confesar por las familias, él lo escuchaba. Era el rey de los manipuladores. Creo que manipuló a todas las personas que tuvieron contacto con él de alguna u otra forma. A mi parecer, manipulaba a todas las personas para sacar siempre algo de ellas. 4 días antes de la ejecución de Ted Bundy, Robert Keppel se sienta a hablar con él una última vez. La oportunidad que se presentaba de interrogar a un recluso que va a morir en unos días es única y hay que aferrarse a ella. Claramente, Ted Bundy quería intercambiar más días de vida por información que daría en su justa medida, que controlaría. En un principio, Bundy se muestra evasivo, pero luego Keppel cambia de estrategia y se centra en saber dónde dejó los cuerpos. Bundy se abre por primera vez y habla en primera persona.
Cuenta exactamente lo que pasó y cómo su retorcida fachada engañó a Georgianne Hawkins, la preciosa estudiante de la Universidad de Washington, que desapareció una noche de la Hermandad de Sangre. Iba por la calle. Llevaba unos paquetes y muletas. Me la encontré y le dije que si me ayudaba con los paquetes. Me ayudó y estuvimos andando por la calle. Luego la golpeé con una palanca y se quedó inconsciente. Le puse unas esposas y me la llevé con el coche. La pobre Georgianne no se lo vio venir. Estaba haciendo lo que se supone que hay que hacer para no correr peligro. Pero el problema, y es algo de lo que mucha gente no se da cuenta, es que algunas de las personas más malignas que te puedes encontrar parecen ser las más agradables. Bundy hasta se acuerda de la conversación en el coche. No, estaba tranquila, estaba inconsciente, pero seguía viva. En aquel momento estaba todavía algo lúcida y hablaba. La gente dice cosas raras cuando está en ese estado. Decía que tenía un examen de lengua al día siguiente y se creía que yo la había cogido para darle clases para el examen. La volví a dejar inconsciente y la estrangulé. Reconoce haber vuelto a ver el cuerpo de Georgianne varias veces, durante 3 días. ¿Se oye? He dicho que le corté la cabeza a la chica, a Hawkins, y la enterré de 20 a 40 metros de un sitio, a algo menos de 10 metros al oeste de la carretera, en una peña. ¿Se me oye? Al parecer, a Ted Bundy le gustaba mantener relaciones con mujeres muertas, a lo mejor porque no podían negarse o por una cuestión de control. Fuese por lo que fuese, esta quizá fuera una de las confesiones más devastadoras de un individuo que ya estaba bastante desequilibrado. En el interrogatorio sale a la luz otro cruento detalle. Bundy cortaba las cabezas de algunas de sus víctimas y las guardaba en su piso. Bundy era un sádico. Era necrófilo. Y una vez llegó a decir que tuvo 4 cabezas en su pensión de Seattle, en la pensión Rogers, donde se alojaba, aunque reconoció haber rebanado media docena de cabezas en total. Y aún queda una de sus confesiones más impactantes. Bundy reconoce ante Keppel que quemó la cabeza de Donna Manson en la chimenea de la casa de su exnovia, Liz Klopfer. De todas las cosas que le hice a esa mujer, seguramente esa sea la que más le costará perdonarme. Pobre Liz. En total, entre estas confesiones y las de interrogatorios con policías de Colorado, Idaho y Utah, Bundy reconoce haber matado a más de 30 mujeres. Los casos en el estado de Washington ocurrieron en 1974, pero hasta 1989 Ted Bundy no empezó a darnos las piezas que nos faltaban, a darnos los datos que necesitábamos en 1974. Fue una gran decepción, pero al menos se pudo sacar algo de sus conversaciones con Bob Keppel en 1989. Cuando su esposa, Carol Ann Boone, escucha las confesiones de Bundy, al fin asume la verdad. Después de pasar más de 10 años defendiendo la inocencia de Bundy, se da cuenta de que él no es la víctima, sino un asesino en serie de sangre fría. Carol Ann Boone y la hija de Bundy desaparecen. Desde entonces han optado por vivir alejadas de los focos mediáticos.
Todo el mundo sabía que había asesinado a esas mujeres. Hubo un punto en el que ella empezó a sentirse mal por lo que hacía y comenzó a sospechar. Después, obviamente, de que Bundy confesara, fue la gota que colmó el vaso. Bundy tuvo que confesar para que ella se diera cuenta de verdad de que no se había casado con el hombre de sus sueños, sino con un asesino psicópata. Ahora que solo le quedan 24 horas de vida, en un intento desesperado por alargar sus días, Bundy se reúne con el líder religioso James Dobson. Bundy le dice a Dobson que la culpa de que haya cometido los crímenes la tiene la pornografía de las historietas. Cree que empezó a tener problemas a los 12 o 13 años, cuando encontró pornografía en una tienda. Se encontró con algunos cómics que habían tirado por el camino. Las mujeres eran meras víctimas en estos cómics tan violentos y gráficos con los que creció Ted Bundy. Ver imágenes de mujeres atadas, amordazadas, con cuchillos en el cuello, mujeres a las que estaban matando, le produjo un despertar sexual hacia las mujeres que eran víctimas, que no eran sus semejantes. Quería tener relaciones con una mujer atada, con un cuchillo al cuello o puede que estrangulada. Eso es lo que Ted Bundy sacó de esas historietas tan violentas. Que Ted Bundy culpara de sus actos a su supuesta adicción a la pornografía violenta, para mí es otra forma de aminorar su responsabilidad por lo que había hecho. Encontró una fuente externa a la que cargarle el muerto. Pero no servirá de nada. Ya no hay perdón. En una salita muy cercana, los guardias preparan la silla eléctrica llamada Old Sparky, la vieja de las chispas. Creo que nadie pone en duda que he hecho cosas malas. La cuestión es ¿cómo? Pero sobre todo, ¿por qué? En sus últimas horas, Ted Bundy seguía pensando que podía manipular a los cuerpos de seguridad, callándose algunos detalles. Confiaba que le alargaran algunos días, semanas o meses de vida. Intentó negociar, pero eso ya no funcionaba. En algún momento iba a tener que asumir que lo iban a ejecutar. A las 6 de la mañana, cuando le queda una hora de vida, Bundy confiesa 2 crímenes más. Reconoce el asesinato de Susan Curtis, de 15 años, que estaba en el recreo de su instituto en Pocatello, Utah, cuando desapareció. También reconoce el asesinato de Denise Oliverson, de 25 años, que era monitora de esquí en Grand Junction, Colorado. Cuando le quedan unos minutos, le llevan a la sala de ejecuciones. Eso que se dice de que cuando llevaron a Bundy a la sala de ejecuciones estaba llorando y tuvieron que llevarlo a rastras, es mentira. Estaba muy cansado. Y según me dijo Don Patchen, el agente al mando del departamento de policía de Tallahassee, cuando Bundy le miró, su rostro no mostraba hostilidad. Solo le saludó con la mano. No parecía que Bundy guardara rencor o pensara, ¿por qué a mí? Creo que había asumido su destino. Decidles a mis familiares y amigos que los quiero. Estas últimas palabras se las dice a su abogado, Jim Coleman, y al reverendo Fred Lawrence. Asintió un par de veces al entrar a la sala y dijo, decidles a mis familiares y amigos que los quiero. Cuando Ted Bundy dijo, decidles a mis familiares y amigos que los quiero, nos revela que no estaban allí. Cuando miró la sala de los testigos, solo vio a los policías de tráfico que lo habían arrestado, a los que lo investigaron y a los abogados que al final lo metieron entre rejas. Son las últimas personas a las que Ted Bundy vio antes de su ejecución. A las 7:06 de la mañana, el alcaide hace una señal para que se descarguen 2000 voltios a Ted Bundy.
Una ejecución no es algo bonito como se dice. Los ojos suelen salirse de las órbitas y la cara se contorsiona debido a la electricidad. A los 60 segundos, el cuerpo de Bundy se desploma. Los médicos le comprueban el pulso. A las 7:16 de la mañana, Ted Bundy ha muerto. Fuera del recinto hay cientos de personas que gritan: "Arde, Bundy, arde". Tengo el placer de comunicaros que Theodore Bundy ha sido ejecutado a las 7:16. Cuando reciben la noticia de su muerte, la gente grita y vitorea. Estaban deseando que lo mataran. Menudo circo se montó. Normal que la gente quisiera que lo ejecutaran de una vez. Han pasado años desde la ejecución de Ted Bundy. Muchas cosas ya se saben, pero aún queda una duda por resolver. ¿Por qué? Para muchos todo se remonta a sus raíces familiares. Una abuela con depresión y un abuelo, Sam Cowell, violento e irascible. Incluso puede que abusara sexualmente de su propia hija, la madre de Bundy. Sam Cowell era muy agresivo. Tiraba a sus hijas por las escaleras y dormían hasta tarde. Seguramente no fuera un buen ambiente en el que criarse. Existen muchos rumores acerca de quién es el verdadero padre de Ted. Pero el más retorcido es que su abuelo dejó embarazada a su madre y que por tanto era también su padre. No lo sabemos, a lo mejor es verdad. No es de extrañar que quien se ha criado en un ambiente violento en la infancia, ya sea psicológica, física o sexual, sea una persona violenta de adulto. Al tratarse de alguien como Ted Bundy, hay que plantearse qué factores de su entorno podrían haber contribuido a la conducta que mostraba. Si bien hay quien dice que es parte de su ADN, que estaba ahí desde el principio, incluso de niño. Por lo visto, una noche, mientras su tía dormía, la rodeó de cuchillos de cocina, todos apuntando hacia ella. Se despertó con esa estampa y un Ted Bundy de 3 años sonriente. A una edad muy temprana ya se observan comportamientos perturbados y extraños, una obsesión con la muerte, matar y la violencia, algo nada común en un niño de 3 años. En el fondo puede que no haya una única explicación para las acciones y pensamientos trastornados de este monstruo. ¿Es por su condición? ¿Por su educación? ¿O es que todas las respuestas anteriores son correctas? Para mí que fue un cúmulo de situaciones idóneo de su personalidad junto con su condición natural. La ira estaba ahí, al igual que la psicopatía dada por un trastorno antisocial de la personalidad, que es inmutable. Lo que le pasó es que se unieron muchos factores diferentes que, en mi opinión, crearon a este monstruo. Estoy mejor que nunca. Antes del caso de Ted Bundy, casi nadie había oído el término asesino en serie. Pero sus atroces e insensibles ataques a tantas jóvenes, todas inteligentes y con una vida llena de amor por delante, dejaron una profunda marca en el imaginario colectivo. El cruel legado de Ted Bundy nos alerta de que el mal toma muchas formas. Tuve un sueño en el que era libre. Porque no me gusta que me quiten la libertad. A nadie le gusta. Ted Bundy dio una visión de cómo podían ser los psicópatas. No parecía el villano de la película. No parecía el malo. Parecía el protagonista. Y creo que eso confundió a mucha gente. Que un hombre encantador cometiera actos verdaderamente violentos y sádicos. El legado de Bundy, casi 40 años después, sigue siendo que las mujeres tenemos miedo. Es una forma de terrorismo sexual. Aunque esté muerto y lleve un tiempo enterrado, aún no podemos fiarnos de nadie y es lamentable. Al final, lo que es más importante no es acordarnos de Ted Bundy y su monstruoso legado, sino recordar a las víctimas, a las supervivientes y a tantas familias que perdieron a sus seres queridos.